Ya. ¿Están viendo mi pizarrón? Singe, Ya, a ver, entonces, a ver, ¿cuántos han llegado? 9 nomás somos. Ese problema, cuando hay clase extras, pocos entran. Ya somos 11, ya. Bien. Van a disculpar por la demora. Tenía una reunión con algunos colegas para coordinar. ¿Ya? Bien, entonces aquí escogí este problema. Vas a ir leyendo y vas a ir describiendo. A ver. Un jugador de baloncesto lanza una pelota con velocidad de 7,5 metros por segundo con un ángulo de 60 grados y desde una altura respecto del suelo de 2,3 metros, sabiendo que el aro está a una altura respecto del suelo de 3,05 metros. Calcular la distancia horizontal desde la que tiene que lanzar para que la pelota caiga sobre el aro en el curso descendente, no, de caída, ¿no? Eso ya marcamos, a ver, importante, descendente de trayectoria. Y finalmente, inciso B, el ángulo del vector velocidad de la pelota en el momento del contacto con el aro. Perfecto, entonces hagamos la gráfica. Ya, entonces aquí, a ver, un jugador de baloncesto lanza una pelota a la altura altura de 2,3, ¿no? Entonces aquí voy a dibujar. Entonces voy a poner aquí, a ver, aquí. Aquí está el balón, aquí está el balón. ¿Ya? Entonces hay una altura aquí de 2,3 metros del suelo. Entonces aquí había suelo. Ya, suelo. ¿No? Lanza. Entonces aquí hay un aro, ¿no? Con su red. Listo. ¿No? Ese aro está ¿a qué altura? A ver. Está a una altura, a ver, el aro está a una altura respecto al suelo de 3,5, ¿no? Es aquí una altura aquí. 3,05 del suelo, ¿no? Del aro. Entonces aquí está la pelota, ¿ya? Y esta pelota es lanzado con una velocidad inicial de 7,5 metros por segundo. Entonces, se lanza y va a caer, ¿no? Pero aquí una velocidad inicial. A ver, con el rojito. Velocidad inicial de, voy a poner B sub 0, voy a poner aquí B sub 0, aquí voy a poner, ¿cómo ponemos aquí? Sí, voy a poner B sub 0, ¿cómo está? A ver, 7,5. 7,5 metros sobre segundo, ¿no? Ahí está. Ahora, tenés que poner el sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas, les voy a poner con verdecito. Y le voy a poner el sistema de coordenadas, ¿no? Voy a poner aquí el sistema de coordenadas. ¿Ya? El sistema de coordenadas. Y, X, perfecto. Y lanza esa pelota con un ángulo de 60 grados desde un ángulo de 60 grados. Aquí hay 60 grados, ¿no? 60 grados, ¿no? Así.
antihorario, 60 grados. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué nos pide? A ver, ya está el problema analizado. La distancia horizontal desde la que tiene que lanzar para la pelota, para que la pelota caiga sobre el aro en el curso descendente de su trayectoria, ¿no? Entonces aquí nos pide la distancia horizontal. Aquí voy a poner con azul más. Una distancia aquí. Aquí al este, ¿no? Voy a borrar. Aquí, aquí. Aquí está el aro. Entonces nos pide distancia. Le voy a poner X1. Ya nos pide esa distancia horizontal, de donde tiene que lanzar la pelota para que caiga al aro en forma descendente, ¿no? Al aro, ¿no? Con una velocidad inicial de 7,5 metros por segundo, con un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Bien. Entonces lo que nos pide es esa distancia, ¿no? Sería desplazamiento, ¿no? En el eje X, desplazamiento. Entonces sabemos que en un lanzamiento de proyectil hay dos cosas que van a pasar siempre. En el eje X es velocidad constante y en el eje Y es caída libre, ¿no? Es donde no tienes que perdernos. Ya vamos a hacer de esa manera. Entonces aquí, inciso A, vamos a buscar esa distancia. Pero aquí tengo el verso inicial, yo lo voy a descomponer, ¿ya? Aquí, este vector B sub 0 con azul. Este va a ser entonces, va a ser la componente, ¿no? Voy a poner indistintamente. B sub 0, no, la componente en X de la velocidad inicial, ¿no? Y aquí la componente, ¿no? En Y, de B sub 0, de la velocidad inicial. Es lo que vas a descomponer, ¿no? Está. Y un vector sus componentes, en X y en Y. Y eso es lo que vas a tener. Bien, entonces en el eje X vamos a tener velocidad constante. Entonces X1 va a ser, ¿no? Velocidad constante. Entonces desplazamiento va a ser velocidad por tiempo, porque sabemos que así es, ¿no? ¿Puedes recordar? Tenemos dos fórmulas nomás en velocidad constante. A ver, ustedes díganme, velocidad es delta X sobre delta T. ¿Ve? Es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, despejando desplazamiento va a ser velocidad por tiempo, ¿no? Aquí va a ser, entonces, en el eje X va a ser velocidad por tiempo, pero la velocidad es la componente en X de la velocidad inicial. B sub 0, ¿no? Por tiempo. Este es, ¿no? Aquí vas a poner una ecuación, ¿no? Listo. Ese sería mi desplazamiento. Pero aquí hay un problema. El tiempo no sabemos, ¿no? El tiempo no sabemos. Sabemos la componente en X, ¿no? De la velocidad inicial. ¿Qué sería la componente? Aquí te voy a anotar, ustedes me van a decir. Desplazamiento en X, que va a ir después de X1. ¿Qué sería? Está como, para este ángulo de 60 grados, está como cateto adyacente. ¿Me ve? Y eso involucra a quién. Y aquí va a ser B sub 0. ¿Por quién? Seno o coseno. ¿Qué voy a poner? Seno o coseno. Está como cateto adyacente. ¿Qué pongo? Seno o coseno.
¿Mm? ¿Qué ponemos? Coseno. Coseno, perfecto. Ya van a ir trabajando ustedes también. Coseno de 60 grados. ¿Ve? Ese es, no hay que perder. Por tiempo. Entonces, buscaríamos tiempo, ¿no? Tiempo. Listo. En este sistema de coordenadas, hay un desplazamiento, ¿no? En el eje Y. Pensemos que este desplazamiento que vean con rojito, ustedes me dicen, este con rojito, ¿cuánto será? ¿No? Este rojito va a ser ¿cuánto? Va a ser, lo ves estar 2.3 del 3,5. Y este rojito nos va a dar, ¿no? Este va a ser así, así lo voy a poner aquí. Este va a ser entonces al grandote que es 3,5, ¿no? 3,05. Le voy a restar 2.3. ¿Ya? Eso le voy a restar. ¿No? Y me va a dar, rojito me va a dar. ¿Cuánto sería? A ver, calculadora. 1.2. 1.2. Sí. A ver, ¿seguro? A ver, 3,05. A ver, aquí, vas a mi algeo, ¿dónde está mi algeo? 3,5. A ver, aquí está. 3.05. 05 menos 2.3. Sí, 2.3. 2.3. 0.75. ¿No? 0. Este es rojito. ¿No? ¿Ya? Entonces, fíjese, es un problema de caída. Voy a aplicar ahora caída libre, ¿no? En el eje Y voy a trabajar. En el eje X voy a calcular el desplazamiento, ¿no? Con velocidad por tiempo, pero la velocidad es la componente en X. La velocidad es la velocidad inicial, su componente por tiempo. Entonces, voy a aplicar en el eje Y caída libre, ¿no? Voy a elegir una fórmula. La fórmula voy a elegir esta. Ustedes me van a decir, a ver, rojito. Y. Y Y va a ser la posición final. Va a ser igual a la posición inicial. Posición inicial va a ser 0, porque estamos poniendo semicoordenadas en el origen de, ¿no? Donde va a partir el balón. Entonces, posición inicial, 0. Velocidad inicial, ¿no? Porque está en el eje Y, que va a ser la componente, ¿no? Y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ve? Ese sería. Este menos va a salir porque hemos dicho que en el convenio es en caída libre es A sub Y es igual a menos G. Así hemos quedado con ese es el libro. Y es muy interesante esa teoría, ¿no? Ese sería. B sub 0 Y tenemos. Entonces, a ver, posición final en el sistema de coordenadas, ¿cuánto sería? Posición final tenemos 0,75. Aquí tenemos 0,75. 0,75, ¿no? Metros. Vamos a ver la unidad. Metros. Ahora, velocidad inicial, ¿no? Aquí es la componente en Y, porque están en caída libre y estoy trabajando en el eje Y. Este va a ser, ya, ustedes me dicen, esta es la gráfica. Voy a poner en términos de velocidad inicial y el ángulo. Entonces voy a poner B sub 0 siempre. Y ahora sí, ustedes díganme, voy a poner seno o coseno. Este B sub 0 Y lo llevamos aquí. Y se pone como cateto opuesto. Y eso involucra seno, ¿no? Seno de 60 grados.
¿Ve? 60 grados. Por tiempo menos un medio por gravedad. Gravedad es 9,8. 9,8 y tiempo al cuadrado, ¿no? Esa es la técnica. Las unidades estoy obviando. Voy a resolver para tiempo, ¿no? Para tiempo. A ver, voy a multiplicar voy a anular esta fracción multiplicando por 2. Por 2. Entonces, voy a tener entonces. Agarro mi calculadora, 0,75 por 2. Entonces aquí. Pasamos esto. Ya, ustedes me ayudan. 0,75. Ya, 0,75. 75 ya está. Por 2. Por 2. Igual. 1,5. ¿Ya? 1,5. Por 2. 1,5. Igual. Entonces voy a multiplicar. Esta parte voy a multiplicar, a ver, con amarillito. Este va a ser 2 por b sub 0 por seno de 60 grados. 2, estoy multiplicando por 2. Entonces voy a calcular. B sub 0, pero es, ¿cuánto es B sub 0? 7,5. Entonces calculamos. Pasamos así. Ya, 7,5, 2 primero. 2 por 7,5 por seno de 60. 60. Ya. Eso me da. Ve. Este me está fallando. Otra vez. Ya, 2. ¿Alguien me ayuda? 2 por 7,5. 7 por 5, 7,5 por seno de 60. Seno de 60. 12,99. 99,03,81,06. Entonces voy a tomar dos decimales. 12,99. Hasta aquí. 12,99 T. Ahora, este 2 con este 2 se va a ir, va a quedar simplemente aquí 9,8 T cuadrado. Listo. Ya tenemos todos los datos, solamente la variable desconocida es la T. Entonces yo ya conozco, el ASPA no va a funcionar, ¿no? Entonces el ASPA no va a funcionar, entonces voy a manejar la fórmula. La formulita es, a ver, con rojito, aquí es así. T menos B más menos B cuadrado menos 4AC, famoso, sobre 2A. Ya, 2A, pero mi ecuación todavía no está ordenada, entonces tengo que ordenarla. Este 9,8 T al cuadrado lo voy a llevar a otro miembro con signo positivo, entonces voy a hacer eso. ¿Ya? Entonces lo voy a ordenar, a ver. 9,8 T cuadrado, le voy a llevar a otro miembro. Este 12,99 está con signo positivo, le voy a llevar al otro miembro con signo negativo. Menos 12,99 T, y este 1,5 lo dejo nomás ahí, ¿no? Igual a 0. Aquí identifico cuál es A, cuál es B, cuál es C. Este es A, este es B con el signo, y este es C, ¿no? Sí está. Nos metemos en la fórmula de esta. Ya estamos ahí. Ya, entonces, a ver la fórmula. T ya, menos 12, ¿no? Menos 12, B. Con este menos se va a anular el signo, entonces va a quedar 12
9,99 más menos 12,99 al cuadrado menos 4 por menos 4 AC, 9,8 por C, 1,5. 5 sobre 2A. 2 por A, 9,8. Ese sería. Pues va a haber dos tiempos, ¿no? Uno con el positivo y otro con el negativo. ¿Ya? Entonces, eso hay que calcular. A ver, metemos en la calculadora directamente, ¿no? Va a responder. Ya, a ver. Entonces, aquí voy a poner aquí tiempo, ¿no? A ver, ¿me ayudan con los cálculos? A ver, aquí tiempo. Ya. Entonces, metemos en la calculadora. Me calculen uno con positivo y el con negativo. Los dos tiempos nos tiene que dar. Esto lo voy a pasar. Ya. Ya. Con el negativo me sale 0,12779426. Voy a tomar dos decimales. Aquí entonces tiempo. A ver, un tiempo con el negativo. Aquí voy a poner con negativo. Me sale aquí. Ya me sale 0.13. 0,3. Entonces 0,3. Con el positivo cambiamos nomás aquí adentro. Aquí 1.20. 1. 20. ¿Ya? 1,20. Entonces aquí 1,20. Listo, hay dos tiempos. ¿Cuál tiempo tomaríamos? ¿No? Aquí no hay negativo para descartar, son dos positivos. Y entonces aquí tiene que entrar el sentido común, ¿no? Porque en la física también entra el sentido común. ¿Cuál tiempo tomaríamos? 1.20. ¿No? Porque el 0,1, si tomamos un decimal nomás, 0,1 sería 0,1 décimo. Al segundo teníamos que dividir en 10 y un hito teníamos que tomar, es muy poco el tiempo. Entonces, tomaríamos ¿no? 1,2 segundos. ¿No? Entonces, así tendríamos, así, que x1, que estoy buscando, ya tengo tiempo, ¿no? Tendría entonces, ¿cuántos serían? Aquí, vas calculando, b sub 0, aquí estoy copiando b sub 0, coseno de 60 grados por tiempo. Tiempo voy a tomar 1,2, ¿no? ¿Ya? Ese es, ¿no? Y esto me tiene que dar en metros. En metros, ¿no? ¿Ya? B sub 0 es metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿no? Metros sobre segundo. Y 1,2 segundos, el segundo con segundos, el metro va a dar, ¿no? Entonces va a ser metro. A ver, ¿calculamos eso? Calculamos. Ya, entonces, 7,5. 7,5 por
Ya, por coseno de 60. Coseno de 60. 60. Por 1.2. 1.2. Igual. 4,5. 4,5. 4,5. Entonces aquí nos da 4,5 metros. Listo. Entonces, ¿no? Con esas condiciones, acá ha lanzado con velocidad inicial 7,5, ¿no? A una distancia de 0,75 el aro, ¿no? Tiene que estar a una distancia de 4,5 metros, ¿no? Ese es, ¿ya? Si ustedes se fijan, entonces siempre va a haber, siempre se plantea esa ecuación de segundo grado, ¿no? Ya hay un poco de razonamiento. Ahora bien, inciso B, el ángulo del vector, velocidad de la pelota en el momento del contacto con el aro. Es decir, el ángulo del vector, si hay un vector que está entrando al aro, ¿con qué ángulo está entrando? ¿No? ¿Con qué ángulo está entrando? ¿No? Ahora, así a simple análisis, ¿con qué ángulo entraría? Con un ángulo negativo, positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendré que calcular? Tendré que calcular la velocidad, ¿no? Y saber sus componentes. Y con eso, con tangente, hallamos su ángulo. Entonces, eso va a ser. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí mi grafiquita, así, así, que esta sí está, así va a entrar. ¿Ve? Esta es la velocidad con que va a entrar, ¿no? ¿No? Y con un ángulo va a entrar aquí. Ángulo tita, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero este B va a tener sus componentes. Este va a ser su componente en X y aquí va a tener su componente en Y. Componente en Y, ¿no? Este ángulo queremos. Entonces, para eso necesito B sub X y B sub Y, ¿no? Entonces, voy a calcular, aquí voy a calcular, entonces, tangente de tita es, tangente de tita, ¿cuál sería? Ese ángulo, cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, B sub Y, B sub X. ¿Ve? Ese sería. Necesito B sub Y, B sub X, ¿no? Eso necesito. Bien, entonces, caída libre, estamos en caída libre, estamos en dos dimensiones. Entonces, en el eje X es velocidad constante y en el eje Y es caída libre, ¿no? Entonces, mi B va a ser de esta forma. Mi B va a ser igual a componente en X orientado por Y más componente en Y orientado por J. Entonces, ahí debe sacar B, ¿no? B sub Y, B sub X. Y entonces, voy a calcular B sub X. En el eje X es velocidad constante. Entonces, ¿cuál velocidad voy a tomar? A ver, ayer hemos hecho. ¿Cuál velocidad voy a tomar? ¿Cambia o no cambia? En el X, es velocidad constante. En el eje X. ¿Qué pondría? Este en el eje X. ¿Ve? Ya, en el X, velocidad constante. ¿Cuál pondría? Aquí está la grafiquita. ¿No? Esta es la gráfica. Esta es la gráfica. ¿Cuál pondría en el eje X? Es velocidad constante. El B sub 0, ¿no? Es constante, no cambia, me dice. Y este es poniendo en, ¿no? Este es B sub 0 coseno, porque está como cateto adyacente, coseno de 60 grados. Y este calculamos, ¿no? Este va a ser B sub X. No cambia. Es velocidad constante. Entonces, ¿cuánto a la vez tenemos calculado? No tenemos. Entonces, a ver, 7,5
7,5 por 7,5. 7,5 por coseno. 3.75. Sí. 3.75. Entonces, 3.75, ¿no? 75 metros por segundo. ¿Ve? Listo. Ya tengo el B sub X. Ahora, B sub Y. En B sub Y, ¿cambia o no cambia? Sí. Ahí cambia. Hemos dicho que ahí cambia, ¿no? Eje Y es caída libre. Entonces, va a cambiar. Entonces, yo voy a elegir una fórmula. Entonces, voy a elegir esta fórmula. A ver, ustedes van a reconocer, ¿ya? Velocidad final es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿No ve? Inicialmente era así, ¿no ve? Velocidad final en X, velocidad inicial, ¿no? Menos más, ¿no? Aceleración en X por tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando hemos cambiado a sub Y, a sub Y hemos puesto menos, Sí. entonces este menos G, está menos G. Listo, ese es. Entonces, vas a tener B sub Y. B sub Y va a ser entonces, ya, B sub Y. Entonces, B sub Y, B sub 0Y. ¿Cuál sería entonces? B sub 0, seno de 60 grados, ¿no? Menos 9,8, esto es gravedad, por tiempo, ¿no? Tiempo, ¿cuánto voy a poner? 1.2. 1.2. Listo, listo. Está de bajada. ¿Cuánto debía dar? ¿Negativo o positivo? Negativo, porque está de bajada. Entonces, calculamos. ¿Ve? Calculamos 7.5. 7.5 por seno de 60, rápidamente 60, menos 9,8, 9,8 por 1.2, por, Menos 5.26. ya, menos, ¿no? Sí. Menos 5.26. 5.26, 26, 48,09, 47, dos decimales. Entonces, este sería metros sobre segundo cuadrado. Ah, no, metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ya tengo el tangente de tita, ¿no? Tangente de tita va a ser igual a B sub Y. B sub Y es menos 5, 26 sobre 3.75. Este aquí, tita, ¿no? Arcotangente de, a ver, mi tiempo está, eso lo calculan. Ya, voy a volver al al otro zoom. ¿Ya? Otro zoom.